Antes de que llegaran los españoles a lo que hoy se conoce como México, existieron diversas culturas en Centroamérica. Se tienen estudiadas piezas arqueológicas anteriores al año 1500 a.C. La primera cultura dominante de Mesoamérica fueron los olmecas, que alcanzaron su punto máximo en el 1200 a.C., que es más o menos la época de los egipcios y los griegos en el otro lado del océano. A los olmecas se les deben las cabezas monumentales de piedra tallada y las pirámides más antiguas en Mesoamérica, además de que fueron los precursores de artesanías en jade e influyeron en otras culturas como la de Teotihuacán, los zapotecas y los mayas. Fueron estas primeras culturas las responsables de crear murales con colores brillantes para decorar sus templos y palacios. Sin embargo, estas pinturas y esculturas monumentales servían más que nada un propósito religioso, aunque se han descubierto cientos de figuras en cerámica, barro y algunas decoraciones en jade. La mayoría de estas figuras de cerámica representaban a mujeres con caderas y muslos grandes o soldados y forman parte de la colección del Instituto Nacional de Antropología e Historia. La gran mayoría de esculturas eran para fines ceremoniales y representaban a los dioses prehispánicos, los cuales eran muchísimos, pues la religión y el arte de las culturas mesoamericanas era muy rica, ya que en América existían diferentes culturas y cada cultura tenía diferentes tipos de representaciones artísticas. Realmente, para meterse de lleno al arte prehispánico es necesario estudiar toda la mitología existente en Mesoamérica antes de la llegada de los españoles, pero realmente es un tema fascinante. Quiero decir, miren eso, es un jaguar o águila. Y miren esa tipa, tiene serpientes en la cabeza, o sea, serpientes en la cabeza. What the fuck. También los aztecas mataban gente porque sus dioses les ordenaban que lo hicieran y esas cosas, pero son pequeñeces. Sobreviven códices mayas y aztecas, pero estos eran más como para contar una historia. Tenemos que aceptar que eran más fáciles de hacer y transportar que un mural, pero aún así, la gran mayoría de estos fueron destruidos por los españoles. La pintura prehispánica puede parecerse mucho a la egipcia, pero con colores mucho más brillantes y un dibujo más complicado. Durante siglos, las culturas prehispánicas han sido inspiración para los artistas, como veremos más adelante, pero ahora mismo es el año de 1521 y la capital del imperio más poderoso de la región, los aztecas, es conquistada por el ejército de Hernán Cortés en nombre del rey Carlos I de España. En realidad todos sabemos que tuvieron que ver muchos otros factores, como que básicamente todos los pueblos que eran esclavos de los aztecas se unieron al ejército de Hernán Cortés y básicamente se conquistaron ellos solos. La era virreinal abarca desde el año 1521, en que se funda la Nueva España como colonia del Imperio Español, hasta 1821, que inicia la Guerra de Independencia de México. Durante este periodo, el arte en México se basa prácticamente en importar lo que viene de Europa, incluidos los maestros de pintura españoles, y básicamente copiar todo lo que venga de Europa, aunque hay una gran diferencia entre los pintores mexicanos y los europeos, ya que los pintores mexicanos seguirán siendo más coloristas y usarán proporciones más alargadas, mientras que en Europa prefieren ser más realistas. Uno de los primeros estilos importados fue el tenebrismo, creado por Caravaggio en Italia, también un poco el barroco posteriormente. Uno de los pintores mexicanos más conocidos de este periodo es Cristóbal de Villalpando. Su trabajo puede ser visto en la sacristía de la Catedral Metropolitana de la Ciudad de México, que se realizó entre 1684 y 1686. Utilizó técnicas de pincel de Rubens, aunque en esencia el arte virreinal era un arte religioso y colonial, pues no estaba muy difundido el encargar retratos. Era prácticamente solo la iglesia quienes encargaban pinturas para decorar sus iglesias y difundir el cristianismo a los indígenas. Durante los siglos XVI al siglo XVIII, la Ciudad de México fue una de las más ricas en el mundo, sobre todo debido a la minería y la agricultura, y fue capaz de soportar un gran panorama artístico. Fue hasta finales del siglo XVIII que el estilo barroco se difunde, y apenas entonces se empieza la pintura de retratos de la nobleza. Dos pintores muy importantes que se realizaban estos retratos son los hermanos Nicolás y Juan Rodríguez Juárez. Sus obras siguieron los modelos europeos, y hay de hecho algunas pinturas sobre Maximiliano y Carlota en el castillo de Chapultepec. Se funda la Academia de San Carlos en 1783. Se inspiró su fundación en el modelo de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando de Madrid y fue la primera academia de arte fundada en todo el continente americano, aunque en realidad la creó la corona española para controlar la expresión artística y saber qué se difundiría. Esta escuela fue atendida por profesores españoles únicamente. Esto es importante saberlo porque desde entonces México
México estaba dividido en castas y si no habías nacido en España no podías ocupar un cargo importante en ningún lado. En este periodo se inventa el mito de la Virgen de Guadalupe como un santo indígena representante de la identidad de los mexicanos, por lo que básicamente todos siguen pintando escenas religiosas y santitos, copiando técnicas traídas de Europa por 300 años, incluso llegando al neoclasicismo. Uno de los artistas del neoclásico a finales de la época colonial más importantes fue Manuel Tolsa. Él fue el primer profesor de escultura en la Academia de San Carlos y el segundo director de esta misma. Tolsa diseñó edificios neoclasicistas en México, pero su obra más importante y conocida es una escultura ecuestre del rey Carlos IV en un molde de bronce realizado en 1803 y es el que se puede ver enfrente del Museo Nacional de Arte. Amigos míos, por fin es el año de 1810 y la conquista de España por parte de Francia, más otras cosillas, hacen que estalle la Guerra de Independencia, la cual dura 10 años, así que entramos en el siglo XIX. La Academia de San Carlos sigue siendo el centro de la pintura académica y la más prestigiosa institución de arte en México, pero durante la independencia de México tuvo que cerrar, así que no se pudo estudiar arte durante casi 10 años. A pesar de la asociación que tenía la Academia con la corona española y con el estilo europeo, la Academia fue reabierta por el nuevo gobierno después de que México obtuviera la independencia completa en 1821. Sus exprofesores y estudiantes, la mayoría murieron durante la guerra o regresaron a España, pero cuando se volvió a abrir, se encargaron de conseguir a los mejores estudiantes de arte del país y continuaron con las enseñanzas del estilo europeo, la cual duró hasta el siglo XX. La academia fue renombrada como la Academia Nacional de San Carlos. El nuevo gobierno siguió favoreciendo el estilo neoclasicista europeo. El estilo neoclásico continuó durante el reinado de Maximiliano I de México, aunque el presidente Benito Juárez lo apoyó de mala gana, ya que consideraba que seguía siendo parte del colonialismo. En 1877 llega Porfirio Díaz, y este fue el que encargó la estatua del último emperador azteca, Cuauhtémoc, el cual se encuentra en el Paseo de la Reforma. Esta escultura es importante para saber el contexto en el que se encuentra el país en este momento, ya que Cuauhtémoc es representado con una toga con un tocado de plumas similares a las de un guerrero troyano en lugar de un emperador azteca. La base tiene elementos de arquitectura romana. Esa base contiene placas de bronce que representan escenas de la conquista española, pero se centran más que nada en las figuras indígenas. Había dos razones para que se hiciera esta escultura de esta forma. El primero fue que la sociedad mexicana comenzó a denigrar la cultura colonial y a sentir que los elementos indígenas eran más representativos del pasado mexicano. Básicamente, Porfirio Díaz quería modernizar el país y hacerlo a semejanza de la cultura en Francia, por lo que todo lo que tuviera que ver con lo indígena era mal visto. El arte del siglo XIX, después de la independencia, se consideró en declive, sobre todo a finales del siglo XIX y principios del XX, durante un periodo conocido como el Porfiriato. Ya es por fin el siglo XX y en 1910 inicia la Revolución Mexicana para sacar a un ya de por sí viejito Porfirio Díaz del poder, y ahora los que quieren la presidencia se matan entre ellos infinitamente hasta que llega uno que no se deja matar y funda lo que sería la base del PRI, que es un partido político que estuvo en el poder por más de 100 años continuos, o sea, una dictadura suavecita para que nadie se queje. La Academia de San Carlos continuó con su modo de enseñanza clásico y con el estilo europeo hasta 1913, y en este año la academia fue integrada a la Universidad Nacional Autónoma de México, o sea, la UNAM, y ahora es el posgrado de la UNAM de Bellas Artes. La Revolución Mexicana tuvo cambios dramáticos en el arte mexicano, pues antes de esta tenía artistas destacados como José María Velasco haciendo paisajes con estilo neoclásico, pero durante la Revolución el gobierno manda con gastos pagados a varios artistas mexicanos becados a Francia, como a Diego Rivera, por ejemplo. Algunos se quedan como Siqueiros, pero es solo así como el arte en México tiene contacto con las vanguardias europeas. El gobierno se convirtió en un aliado para muchos intelectuales y artistas en la Ciudad de México y comisionó a los artistas a hacer murales para los edificios públicos para reforzar sus mensajes políticos, incluyendo mensajes que resaltan más a los temas mexicanos que a los europeos. Es por primera vez en México que se retoma a todas las culturas prehispánicas. Se realizan murales hermosos y conmovedores como el que hace Jean Charlotte en el antiguo colegio de San Ildefonso, llamado Masacre en el Templo Mayor. En este mural se representa el momento en que la nobleza mexicana es asesinada, acorralada y traicionada por los conquistadores españoles durante una ceremonia religiosa. Esta producción de arte en relación con la propaganda política es conocida como el movimiento muralista mexicano. El primer protagonista en la producción de murales modernos en México fue el Dr. Atl o Gerardo Murillo, aunque el movimiento muralista alcanzó su apogeo en la década de 1930 con los 4 protagonistas principales: Diego Rivera, David Alfaro Siqueiros, José Clemente Orozco y Fernando Leal. Ellos son la
parte más estudiada de la historia del arte mexicano. Todos fueron artistas formados con las técnicas clásicas europeas y muchas de sus primeras pinturas son imitaciones de las pinturas de moda en Europa. Diego Rivera, por ejemplo, tiene un periodo cubista. Pero estos artistas lograron romper con el estilo europeo, utilizando imágenes de indígenas, muchos colores y representaciones de las actividades humanas, especialmente de las masas, en contraste con el arte solemne y distante en Europa. Pero el arte mexicano no se queda ahí, pues aunque Siqueiros llegó a decir no hay más ruta que la nuestra, muchos artistas no estaban conformes con que solo estas 4 personas lograran vender obra artística. Recordemos que en México en 1930 prácticamente no había un mercado de arte. El primero en romper con el tono nacionalista y político del movimiento muralista fue Rufino Tamayo. Por esta razón se le reconoció primero fuera de México. Tamayo fue contemporáneo de Rivera, Siqueiros y Orozco y se formó en la misma escuela, y al igual que ellos exploró la identidad mexicana después de la revolución. Sin embargo, rechazó el realismo social político y tuvo que irse a Nueva York para vender su obra. El primer movimiento importante después del muralista fue el de la generación de la ruptura, que comenzó en los años de 1950, con pintores como José Luis Cuevas, los otros no importan. Además de que es durante esta época que artistas europeos importantes emigran a México debido a la Segunda Guerra Mundial y la dictadura de Franco en España. Entre ellos están Leonora Carrington y Remedios Varo, por ejemplo. A partir de los años de 1960 y 1980, el arte neoexpresionista y abstracto fue representado en México por Manuel Felgueres, Teresa Cito, Alejandro Pintado, Jan Hendrix. Estas son a menudo obras abstractas con trabajos no figurativos llenos de color y contraste. Aún son muy famosos y Manuel Felgueres de hecho sigue vivo y tiene un museo. El arte de la década de 1990 hasta la actualidad se clasifica como postmoderna y contemporánea. En la actualidad, el arte en general sigue una corriente personal en cada artista, aunque algunos sigan resaltando temas como el nacionalismo. Por ejemplo, los artistas mexicanos vivos más importantes incluyen nombres como Francisco Toledo, el Dr. Lacra, Gabriel Orozco o Arturo Rivera. Avelina Lesper se está convirtiendo en la crítica de arte más reconocida a nivel internacional y apoya la vuelta al arte figurativo en contra de un arte conceptual que considera vacío, que es el arte que se está enseñando actualmente y que tiene más apogeo en las galerías de arte. Si quieren ver más obras de artistas mexicanos contemporáneos, les recomiendo que busquen la serie de entrevistas que realizó ella junto con Millennium. Y pues creo que eso es todo. La verdad quería que este video fuera más corto, pero no se puede, hay mucho que abarcar. La cultura mexicana es muy rica. Simplemente con viajar al centro de la Ciudad de México hay un choque de culturas enorme. Puedes ver grupos representando danzas prehispánicas al lado de una catedral enorme de estilo europeo. Para no alargar más el video, me ayudaría mucho si se suscribieran al canal y me interesa saber su opinión en los comentarios. Nos vemos hasta la próxima.